¿Alguna vez te has preguntado cómo es que funciona la regulación de la presión arterial y el gasto cardíaco? En este video te vamos a explicar más acerca de este tema. A grandes rasgos, la presión arterial es regulada automáticamente por el sistema nervioso, donde los barroreceptores son los encargados de sensar los cambios de presión en el interior del seno carotideo y el arco aórtico, donde posteriormente se envían a los vasomotores en el tronco encefálico por medio del nervio del seno carotideo, donde regulan los vasos sanguíneos, el flujo de la sangre. Y bueno, sabemos que esto involucra distintos niveles. El primer nivel es el nivel anatómico, el cual va a estar integrado por varios órganos. Entre ellos se va a encontrar el corazón, riñones, hígado, pulmones, glándulas suprarrenales y los vasos sanguíneos. Y pues la acción conjunta y la sincronía de estos órganos va a estar dada por el sistema nervioso autónomo central y periférico. Ahora bien, el segundo nivel es el nivel molecular, el cual va a estar conformado por un grupo creciente de moléculas y algunos iones. Se pueden clasificar de forma química como proteínas, lípidos, aminas, nucleótidos, radicales libres, cationes, aniones y gases. Por último, tenemos el nivel génico, el cual va a estar dado por los genes que codifican a las moléculas, como la renina, el angiotensinógeno, la enzima convertidora de angiotensina, el receptor del péptido natriurético, la enzima deshidrogenasa de esteroides, entre otras. Aunado a estos niveles, se necesitan ciertos mecanismos de control, los cuales se pueden clasificar como rápidos, intermedios y lentos. Los mecanismos rápidos van a comenzar su acción en el rango de los segundos y se puede prolongar hasta 24 o 48 horas. Estos a su vez incluyen dos subgrupos, los mecanismos nerviosos y químicos. Los mecanismos nerviosos van a actuar de manera refleja, por lo cual van a constar de cuatro componentes básicos: la vía aferente y eferente, el centro integrador y el sistema efecto. Por otro lado, en los mecanismos intermedios, la actividad de control va a iniciar 20 minutos después de que se estableció un desajuste en la presión arterial. Esta también incluye dos mecanismos, en los mecanismos físicos y los mecanismos hormonales. Los mecanismos físicos se originan debido a la desviación del líquido intravascular y la del estiramiento-relajación de la pared vascular. Ambas son propiedades intrínsecas de los vasos sanguíneos. A pesar de que su acción solo dura algunos días, van a poseer gran eficiencia en el control de la presión sanguínea. Por otro lado, los mecanismos hormonales están representados por una variedad de sustancias hormonales de naturaleza química. Estas pueden operar de forma conjunta o individualmente, tanto en el aumento como en el decremento de la presión sanguínea. Por último, los mecanismos lentos van a estar integrados por el binomio riñón o líquidos corporales. Su acción va a empezar varias horas después del desarreglo de la presión arterial. Sin embargo, su duración es prácticamente infinita, por lo cual es el sistema de control de presión arterial más eficiente a largo plazo. Ahora veremos lo relacionado con el gasto cardíaco. Como ya sabemos, el gasto cardíaco es un producto del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Ambos son controlados por el sistema nervioso autónomo a través de la liberación de neurotransmisores como la epinefrina y norepinefrina de los nervios simpáticos que aceleran el ritmo cardíaco y el neurotransmisor acetilcolina de los nervios parasimpáticos que lo desaceleran al debilitar la fuerza de contracción del corazón. Estos neurotransmisores se unen a receptores específicos de células marcapasos en el corazón. Ahora, con la ley de Frank-Starling nos podemos dar una idea de lo que afecta al volumen sistólico. El volumen sistólico se ve afectado por cambios que hay en la precarga o retorno venoso,
en la contractilidad del corazón y en la poscarga. Podemos ver que realizar ejercicio de manera continua y frecuente puede aumentar la contractilidad del corazón, aumentando así el volumen sistólico, pues se necesita eyectar una mayor cantidad de volumen de sangre del ventrículo izquierdo. Por otro lado, vemos que ante fallas cardíacas podemos tener que hay una menor contractilidad del corazón y un volumen sistólico menor. Esto quiere decir que se está llevando menos oxígeno y nutrientes del que se debería a todos los tejidos del cuerpo. El incremento del volumen sistólico es el factor dominante para el incremento del gasto cardíaco durante el ejercicio. A principios de los 2000, esto se había dicho por Warburton y colaboradores, pero esto ya se había teorizado desde hace mucho antes por August Krogh y Linhart. A principios del siglo XX, Krogh realizó proyecciones teóricas de la influencia que tiene la frecuencia cardíaca sobre el gasto cardíaco y a través de experimentos muy sencillos teorizó que la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón no tienen un impacto tan significativo directo sobre el gasto cardíaco. Más tarde, Guyton y colaboradores fueron otros que reconocieron la importancia del uso de modelos matemáticos para analizar el control de la función vascular. Estos personajes realizaron un modelo que se representa en un diagrama de bloques y representa diferentes relaciones y cambios. Por ejemplo, comenzamos con las relaciones entre la presión arterial y la excreción en la orina, tomando en cuenta la importancia de los cambios del sistema renal y cómo influyen en el sistema circulatorio. Además, toman en cuenta cambios entre el volumen de fluido extracelular y cambios en el volumen sanguíneo, cambios en la presión sistémica, resistencias al retorno venoso y la presión arterial. Más tarde, Guyton y Coleman desarrollaron un diagrama de bloques aún más complejo que toma en cuenta otros efectos. Estos efectos pueden darse en el sistema circulatorio, dado debido a cambios en las fuerzas del corazón, la actividad del sistema nervioso autónomo y los mecanismos vasculares de autorregulación. Todos estos modelos son de utilidad para llevar a cabo simulaciones en computadora hoy en día para simular la función cardiovascular. Con todo lo anterior que se mencionó, podemos observar lo fundamental que es entender el funcionamiento de la fisiología del cuerpo humano y los principios y leyes de la física, ya que hay física en todos lados. También podemos darnos cuenta por qué es importante el papel de un físico biomédico, ya que estos tienen la capacidad de lograr entender estos dos mundos y relacionarlos correctamente, lo que nos lleva a un mejor entendimiento del proceso y las necesidades que tiene este. Ahora recordemos que la ley de Frank Starling nos dice que a una frecuencia cardíaca constante, el gasto cardíaco es directamente proporcional a la precarga hasta un punto a partir del cual, aunque aumenten las presiones de llenado ventricular, el gasto cardíaco no aumentará y en determinadas circunstancias podría descender. Es por esto que la regulación del gasto cardíaco va en relación con el retorno venoso y la presión venosa. Un aumento en el retorno venoso va a producir un aumento del gasto cardíaco en un corazón sano y la presión venosa se mantendrá en límites normales. Todo esto nos sirve para que veamos que la presión arterial está determinada por el producto de dos factores, el gasto cardíaco y la resistencia periférica total, de forma que la modificación de alguno va a cambiar los niveles de la presión arterial. Por lo tanto, la regulación de la presión arterial depende de la acción de los sistemas reguladores sobre nuestro gasto cardíaco y la resistencia periférica total. Sin embargo, también hay que mencionar que los valores de la presión arterial pueden ser modificados por factores externos como la edad, el sexo, la actividad física, aspectos socioculturales, la alimentación, el estrés y otros, por lo cual hay que procurar tener un buen estilo de vida, comer bien, hacer ejercicio, no estresarnos tanto, entre otras cosas. De esta forma, un físico biomédico tiene la capacidad de entendimiento de la física del cuerpo humano, además de entender sobre electrónica, programación, entre otras, lo que permite que sea de vital importancia en un equipo de investigación para lograr una mejor comunicación y comprensión de este, ya que puede hacer la conexión entre los físicos y los médicos, los programadores, entre otros. Un físico biomédico ayuda en la investigación y desarrollo de las terapias médicas. Por ejemplo,
en la investigación y desarrollo de las técnicas para la monitorización del gasto cardíaco. Entre estos métodos encontramos la termodilución transcardíaca o transpulmonar, la litodilución, la bioreactancia y entre los últimos años la tecnología basada en el efecto Doppler, en el Doppler transtorácico, el cual consiste en la aplicación de una sonda Doppler ciega sobre diferentes áreas torácicas que nos permitirán medir el flujo a diferentes niveles del sistema cardiovascular, y el Doppler transesofágico, el cual consiste en una sonda desechable parecida a una sonda nasogástrica de uso habitual, en cuyo extremo distal hay incorporado un dispositivo emisor y receptor de ultrasonidos, el cual se introduce por la vía nasal. También tenemos la ecografía, la cual se basa en métodos volumétricos como en la tecnología Doppler en sus distintas modalidades, ya sea pulsado, continuo o Doppler color. Todos estos dos últimos han tenido un gran crecimiento e innovaciones, ya que son menos invasivas, y es en este tipo de terapias en las cuales un físico biomédico puede ayudar y cooperar en los equipos de investigación para mejorar las terapias. Como conclusiones tenemos que la regulación de la presión arterial sistémica es muy compleja y consta de múltiples sistemas de control que están interrelacionados entre sí, lo que explica, por un lado, las dificultades que tenemos hasta ahora para entender en forma adecuada la hipertensión arterial, entre otras enfermedades. Además, la regulación de la presión arterial depende de la acción de los sistemas reguladores sobre el gasto cardíaco y la resistencia periférica total. Por último, los valores de la presión arterial están condicionados por factores externos como la edad, el sexo, la actividad física, aspectos socioculturales, la alimentación, el estrés y otros, por lo que hay que tener un buen estilo de vida y hacer ejercicio.